¿Qué tal? Apasionados por la rinoplastia. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro video podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. El día de hoy hablaremos de tratamientos post-cirugía. En los últimos meses hemos estado hablando mucho al respecto de esto, de que son tratamientos después de la cirugía que ayudan mucho a desinflamar más rápido, a potenciar el resultado en nuestros pacientes. Y el día de hoy invitamos a una experta en el tema, que es la doctora Eliana García, que es coordinadora médica en plástica facial y directora de la clínica Velerium, que es medicina estética y antienvejecimiento. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, doctor, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que es muy importante que abordemos este tipo de temas porque es de vital importancia para los pacientes que se acaban de operar o que están pensando en realizarse alguna cirugía estética. Muy bien, perfecto. La primera pregunta en cuanto a este tema es, ¿en qué consisten estos tratamientos? Hemos escuchado mucho hablar al respecto de tratamientos, masajes, ponerse hielo, las cintas, etcétera, pero específicamente la gente, ¿qué debe saber en qué consisten los tratamientos que son post-cirugía? Estos tratamientos post-cirugía son terapias, la verdad es que son terapias no invasivas, son indoloras, pero que van a ayudar bastante a acelerar el proceso de la cicatrización y la regeneración en los tejidos. Ayudan también a disminuir el edema y también tienen un efecto analgésico. O que también quitan el dolor, entonces. Sí, claro. Entonces los pacientes que se operan y tienen mucha inflamación o dolor, sí se pueden beneficiar con los tratamientos, ¿no? Sí se pueden beneficiar porque tienen un efecto antiálgico. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de tratamientos seda o da una sedación a las terminaciones nerviosas de los músculos y entonces por eso tiene un efecto analgésico. Ok. Aparte de beneficio analgésico y desinflamante, ¿tiene alguna otra parte? Sí, hay demasiados beneficios. Generalmente nosotros utilizamos ultrasonidos, radiofrecuencia y la cámara hiperbárica. Dependiendo qué tipo de tratamiento vayas a utilizar, son los beneficios que te pueden ayudar. Bueno, y específicamente en eso, mencionaste cámara hiperbárica, mencionaste radiofrecuencia, ultrasonido, ¿son los principales o hay más? Y nos puedes explicar más o menos en qué consiste cada uno de ellos. Sí, generalmente en aparatología se prefiere estos tres tipos de tratamientos. El ultrasonido es un tratamiento no invasivo, indoloro, que generalmente hace que tengas un drenaje linfático y también va a actuar o desinflamar en la zona intervenida. Son vibraciones no audibles, no perceptibles, pero sin embargo van a tener demasiados cambios bioquímicos, mecánicos y térmicos en los tejidos. Y eso va a hacer a que genere, o mejor dicho, a que acelere el proceso de cicatrización. En estética utilizamos dos tipos de ultrasonidos, de 1 MHz y de 3 MHz. El de 3 MHz abarca profundidades de 2.5 centímetros. Sin embargo, el de 1 MHz abarca profundidades de 4 o 5 centímetros. Generalmente, por ejemplo, hablando de cirugías estéticas faciales, utilizamos el de 3 MHz. Ok, bien. En caso de la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica es una exposición a oxígeno puro. Generalmente lo llevamos hasta 3 atmósferas absolutas. Esto quiere decir que el oxígeno llega a todas las partes del cuerpo, específicamente a las células. Y esto es más que nada una terapia regenerativa. Entonces, lo que hace es que ayuda a disminuir el edema. También hay un efecto antiinflamatorio, un efecto analgésico, pero sobre todo ayuda a la cicatrización de los tejidos que se llevan a cabo durante la cirugía. Ok, ahí en Velerium, manejamos mucho lo que es la rinoplastia, que son sus principales pacientes, pero ¿en qué otras cirugías se puede beneficiar el paciente con aparatos? Generalmente, ahorita hablando de cirugías estéticas, pueden ser corporales y faciales. Las corporales abarcan liposucciones, abdominoplastía, también aumento o reducción de mamas. Si nos vamos a la cara, podemos abarcar mentoplastía, rinoplastía, lifting facial, bichectomía, pero sin embargo, no solo se utilizan estos tratamientos para cirugías. También tenemos ciertas patologías. Por ejemplo, específicamente en la cámara hiperbárica, podemos tratar diferentes enfermedades, como son pie diabético, cuando las personas tienen úlceras, cuando las personas tienen algunas escaras o incluso a pacientes con cáncer. Ok, bueno, y ahí donde estás tú, supongo que ven muchos pacientes operados, es algo de todos los días prácticamente, ¿no? Y a ellos les aplican la terapia. Sin embargo, me gustaría, en tu experiencia, más o menos platícanos de un paciente que se opera. Rinoplastia en este caso, que es nuestro tema principal. Alguien que no toma terapia postoperatoria y alguien que sí la toma, ¿qué tanta diferencia tú ves en ellos? Bueno, por ejemplo,
Vamos a platicar del caso específico de un paciente. Cuando un paciente se opera, generalmente llega con nosotros y nosotros empezamos la terapia al tercero o cuarto día. Hay que entender antes de esto que el posoperatorio se divide en 3 etapas. Son etapas muy importantes. Tenemos el posoperatorio que es inmediato, el mediato y el tardío. Generalmente el inmediato son las 24 horas posteriores a la cirugía. El mediato se lleva del segundo día al 7º día y el tardío se lleva del 8º día hasta que cumpla el mes el paciente. Nosotros hacemos la terapia en el posoperatorio inmediato. Empezamos prácticamente del tercero o cuarto día y hemos visto que el efecto, la verdad, es que es más benéfico para ellos. Ellos llegan súper inflamados, llegan con mucho edema, incluso hay hematomas, y lo que nosotros hacemos es empezar con ultrasonido. Varía mucho. Generalmente nosotros empezamos con un ultrasonido, como ya lo había dicho, de 3 MHz, que es el adecuado para este tipo de terapias. También ponemos una mascarilla hidroplástica, que es una mascarilla drenante. Lo que hace es que el efecto de drenaje linfático acelera mucho la regeneración celular y también ayuda al efecto antiálgico. Nosotros vemos en un paciente que llega con demasiado edema que al segundo o tercer día baja el dolor, pero también reduce la inflamación en importante caso. Pacientes que no toman la terapia, nosotros hemos visto prácticamente que llegan al mes y aún siguen muy inflamados. E incluso hay pacientes que a los 15 días todavía ellos refieren dolor, cuando incluso al tacto hay dolor, que con la terapia eso se va reduciendo. Ok, entonces a partir del tercer o cuarto día empezamos con la terapia. ¿Y los beneficios se pueden ver desde la primera sesión que toman o cuánto tarda en verse en efecto tangible pues en la desinflamación por el tratamiento? Generalmente, cuando llegan a la terapia, les damos el ultrasonido y también continuamos con una mascarilla hidroplástica. El efecto no es instantáneo. Generalmente, ellos han referido que a las 24 horas ellos empiezan a sentir cierta mejoría. Ok, ¿y para estas terapias existen candidatos adecuados o cualquiera que se opere puede tomarlos? Los candidatos adecuados, por ejemplo, hablando de cirugías estéticas, es todos los pacientes que se realicen cirugía estética. Sin embargo, también hay contraindicaciones en este tipo de terapias, como son cuando las pacientes están embarazadas, están en lactancia, cuando tienen algún tipo de cardiopatías, cuando tienen marcapasos o alguna prótesis metálica, o incluso también cuando son epilépticos. Ok, de ahí en fuera todos los demás pueden tomar el tratamiento Sí, lo pueden tomar sin ningún problema. Es muy seguro, por así. Sí, es muy seguro. Y hablando justamente de esto, el que se hace el tratamiento, aunque sea candidato, supongo que como cualquier tratamiento médico debe tener algún riesgo, ¿no? ¿Qué riesgos podemos tener a la hora de hacer el tratamiento? Claro. Como en todo procedimiento, siempre existen los riesgos. La verdad es que son riesgos mínimos, pero sin embargo, no dejan de estar presentes. Por ejemplo, hablando de la radiofrecuencia, lo que genera la radiofrecuencia es un calor interno en los tejidos internos. Entonces, si tú no la sabes aplicar adecuadamente o la aplicas demasiado temprano a la cirugía, podemos provocar alguna quemadura o algún tipo de seroma. Generalmente, porque hay pacientes que yo he escuchado que nos comentan que la radiofrecuencia se la dan al segundo o tercer día, cosa que no está indicado porque puede provocar algún tipo de seroma. Entonces, por ejemplo, pueden ser quemaduras o incluso, por ejemplo, hablando específicamente de rinoplastía. Si tú pones más fuerza en una nariz recién operada, podemos ocasionar una desviación septal o incluso podemos ocasionar una hemorragia. Entonces, también hay que saber a qué cantidad vamos a elevar la temperatura de ese tratamiento. En la cámara hiperbárica podemos tener también ciertos efectos secundarios, como son visión borrosa o también un efecto en el oído medio. Incluso podemos tener una ruptura timpánica. Ok, es decir, se recomienda la terapia después de la cirugía, pero si el que la aplica no sabe aplicarla, pues puede generar un daño, me estás diciendo, ¿no? Claro. ¿Ha pasado esto que pacientes que operamos por acá o se operen por otro lado vayan a terapia, pero ya fueron a terapia de otro lado, que no supieron aplicarla, tuvieron algún problema? Sí han tenido problemas. Generalmente depende mucho de con quién acudas y que del personal sea calificado y esté certificado en hacer este tipo de tratamientos. Y también depende mucho de los tratamientos, mejor dicho, de los aparatos que tú tengas en dicha clínica. Y porque nosotros hemos visto que hay pacientes, a mí me ha tocado ver que hay pacientes, por ejemplo, que se realizan ciertos tratamientos, han llegado con seromas o también les han provocado una hemorragia porque la radiofrecuencia la ponen demasiado alta. Pero también hemos visto que, por ejemplo, en un procedimiento tan sencillo como es la liposucción de papada, han quedado con cierta flacidez porque no se aplican los tratamientos adecuados. Muy bien. Bueno, hablando del término, el inicio de la terapia, mencionas que
la iniciamos a los 3, 4 días. Pero ¿qué pasa si alguien, por alguna razón X, no puede tomarla en ese tiempo y regresa a los 15, a los 20 días? Oiga, quiero una terapia para desinflamarme, ya sí la quiero tomar o hasta ahora puedo tomarla. ¿Cuánto tiempo tenemos de margen, por así llamarlo, para que la terapia sea realmente útil? Retomando lo de el tratamiento postquirúrgico tardío, lo podemos retomar incluso el primer mes. Sin embargo, hay que estar conscientes que si se llega a formar fibrosis, entonces estaríamos enfrentándonos no nada más a reducir la inflamación, sino ya tratar a la fibrosis. Es decir, un mes. Un mes. Después de un mes, ¿la terapia no funciona? No es que no funcione. ¿O es menos efectiva? Es menos efectiva. Okay. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hace la terapia los primeros días es ayudar a reducir el edema, y cuando reduce el edema tiene un efecto antiinflamatorio y entonces generalmente favorece a la cicatrización. Ok, perfecto. Bueno, pues ya para terminar, las redes sociales o cómo localizamos la clínica para personas que se operan de cualquier cirugía estética y que ocupan un tratamiento desinflamante, cómo nos localizan y para pedir más información. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Pachuca, estamos en el Boulevard Vallet San Javier y de todas maneras en nuestras redes nos pueden seguir y estamos como Velerio. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí llegamos en el podcast. Recuerden, si tienen una cirugía estética en puerta, ya la realizaron o están planeando realizarla, pues un tratamiento post cirugía les puede convenir mucho para potenciar aún más su resultado que ya tienen. Así que pues muchas gracias por ver el video hasta acá y nos vemos pronto. Adiós.